Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el puente de Wheatstone. Vamos a ver que tenemos dos puentes, el equilibrado y el desequilibrado. Bueno, pues el desequilibrado lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a ver qué es esto del puente de Wheatstone y vamos a ver qué es el puente equilibrado. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del puente de Wheatstone. Mirad, aquí a la izquierda tenemos una configuración en diamante. Y también vemos que el voltaje de salida lo estamos cogiendo desde este punto, que es el punto A, y desde este otro punto, que es el punto B. Bueno, pues aquí a la derecha tenemos el circuito equivalente al de la izquierda. Ya vemos que la corriente total sale de la terminal positiva y llega a este nodo. Y luego se divide por esta rama y por esta otra rama. Bueno, pues aquí lo tenéis, la corriente total sale de la terminal positiva y llega a este nodo, luego se reparte por esta rama y por esta otra rama, y luego llegan a este otro nodo, a este de aquí, y ya vemos que la corriente total entra por la terminal negativa. Bueno, pues este es el equivalente al de la izquierda. Ya vemos que el de la derecha es más fácil de ver las relaciones que tenemos de los diferentes resistores. Aquí a la izquierda simplemente es el mismo, pero con una configuración de diamante. Pero realmente lo que tenemos es esto de la derecha. Y vemos que el voltaje de salida es este de aquí. Es decir, lo estamos cogiendo del punto A y del punto B. Bueno, pues ahora vamos a hablar enseguida sobre esto. Pero como veis, esto es realmente el puente de Wheatstone. Y tenemos dos tipos de puentes. Tenemos el equilibrado y el desequilibrado. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el equilibrado, que realmente es lo que hemos visto ahora del puente de Wheatstone. Ya vemos que aquí tenemos la configuración de diamante y aquí tenemos el equivalente. Bueno, pues ¿para qué sirve el puente de Wheatstone equilibrado? Bueno, pues nosotros aquí medimos el voltaje de salida. Para que esté equilibrado este circuito, el voltaje de salida en este punto tiene que ser de 0 voltios. Esa es la condición del puente de Wheatstone equilibrado, que el voltaje de salida que estamos midiendo desde el punto A al punto B será de 0 voltios. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos nosotros a estos 0 voltios, y para ello vamos a emplear el circuito de la derecha, que es más fácil de ver, este de aquí. Bueno, pues como digo, para que el puente de Wheatstone esté equilibrado, tenemos que tener aquí en la salida 0 voltios. ¿Cómo llegamos nosotros a estos 0 voltios? Bueno, pues primero tenemos que ver que el punto A, lo que nos llega al punto A, es lo que está atravesando por el resistor número 3. Y lo que nos llega al punto B es lo que está atravesando por el resistor número 4. Entonces nosotros estamos midiendo el voltaje de salida desde este punto y desde este otro punto. Aquí a la izquierda, que es el punto A, es el voltaje que está atravesando por el resistor número 3. Y aquí, en este punto, que es el punto B, es el voltaje que está atravesando por el resistor número 4. Ahora, realmente, ¿cómo obtenemos nosotros los 0 voltios? Es decir, el voltaje que hay entre A y B. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues aquí tenemos un divisor de voltaje. ¿Cómo obtenemos nosotros las caídas de voltaje? ¿Cómo lo medimos nosotros con el multímetro? Bueno, pues si nosotros colocamos aquí el multímetro en el punto A y colocamos, como digo, aquí el multímetro y de aquí a tierra, porque es donde estamos conectados, bueno, pues vamos a medir realmente el voltaje de la fuente de alimentación, porque estamos en este punto. Y esto es lo que está atravesando por estos dos resistores. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje del resistor número 2? Bueno, pues nos colocamos aquí en el punto B con el multímetro y realizamos la medida. ¿Qué vamos a medir aquí? Vamos a medir el voltaje que llega a este punto, al punto B, y es lo que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues ya tenemos la caída del voltaje del resistor número 2. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 1? Porque aquí hemos obtenido la total y aquí hemos obtenido solo la del resistor número 2. Bueno, pues nosotros ya sabemos que el voltaje total es igual a la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 1 más la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2. Porque solo tenemos dos resistores en serie. Bueno, pues ya sabemos que aquí al punto A llega todo el voltaje, porque no tenemos ningún resistor por medio. Entonces aquí nos llega todo el voltaje. Entonces ya sabemos que V total es igual a el voltaje que nos llega al punto A. Y ya sabemos que esto es igual a la caída que tenemos por el resistor número 1 y a la caída que tenemos por el resistor número 2, por este de aquí. ¿Qué voltaje nos llega al punto B?
el que está atravesando por el resistor número 2. Ya sabemos entonces que V2 es igual a VB. Bueno, pues vamos a sustituirlo por este, ¿eh? Es decir, tenemos VA, que es el voltaje total, es igual a la caída de voltaje del resistor número 1 más lo que nos llega al punto B, que realmente es la caída de voltaje del resistor número 2. Bueno, pues ya sabemos que V1 más VB es igual a VA. Entonces, ¿cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 1? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar aquí para que se cancele y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues tenemos VA menos VB es igual a V1, la caída de voltaje del resistor número 1. ¿Y qué podemos ver? Realmente estamos midiendo el voltaje que hay desde el punto A hasta el punto B. Entonces podemos sacar en claro que realmente V1 es igual a el voltaje que hay entre A y B. Entonces nos quedaría lo siguiente: el voltaje que hay entre el punto A y el punto B es igual al voltaje que tenemos en el punto A menos al voltaje que tenemos en el punto B. Y ya habéis visto cómo hemos llegado hasta ello. Realmente lo que tenemos en el punto A es el voltaje total, para este caso en concreto, no para el de la izquierda. Pero como digo, aquí en el punto A tenemos el voltaje total. Bueno, pues el voltaje total es el voltaje que tenemos en el punto A. Y luego el voltaje que nos llega al punto B ya sabemos que es lo que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues el voltaje que tenemos por el resistor número 2 es lo mismo que nos llega al punto B. Bueno, pues sustituimos V2 por VB. Y también podemos sustituir V1 por el voltaje que hay entre A y B, porque el voltaje que hay entre A y B es lo que está atravesando por el resistor número 1. Y para llegar a ello tenemos que restar lo que tenemos en el punto A menos lo que tenemos en el punto B. Y a esa conclusión llegamos con lo que tenemos en esta ecuación. Ya sabemos que V1 más VB es igual a VA. Bueno, pues V1, que es lo que tenemos aquí, es igual a VA menos VB. Y realmente ya hemos visto que V1 es el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Bueno, pues ya sabemos que en el puente de Wheatstone equilibrado tenemos un voltaje de salida de 0 voltios. Y ya sabemos que lo que nos llega al punto A es lo que está atravesando por el resistor número 3 y lo que nos llega al punto B es lo que está atravesando por el resistor número 4. ¿Cómo llegamos nosotros a los 0 voltios? Bueno, pues ya sabemos que VA menos VB es igual a VA entre B, lo que hay entre el punto A y B. Bueno, pues ya sabemos que VA es realmente V3 y que VB es realmente V4. Porque es la caída de voltaje que tenemos aquí y la otra caída de voltaje que tenemos aquí. Bueno, pues esto es igual a el voltaje que tenemos entre A y B. Bueno, pues si ahora queremos que este voltaje sean 0 voltios, porque es la condición del puente de Wheatstone equilibrado, ¿cómo llegamos, como digo, a los 0 voltios? Bueno, pues este valor tiene que ser igual a este, porque si son iguales, su resta va a ser 0 voltios. Entonces, para llegar a la condición de los 0 voltios, ya sabemos que la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 tiene que ser igual a la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 4, porque esto menos esto dan los 0 voltios. Entonces ya vemos que para el puente de Wheatstone equilibrado, que tiene que ser 0 voltios como voltaje de salida. Bueno, pues ya sabemos que V3 es igual a V4. Hemos llegado a esa conclusión, porque ya sabemos que esto menos esto, si son iguales, es igual a 0 voltios. Ahora, y lo voy a volver a poner, V3 es igual a V4. Como digo, ahora, si este es igual a este, podemos sacar en claro que la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 1 es igual a la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2. Es decir, que V1 es igual a V2. ¿Por qué? Bueno, pues el voltaje total que nos llega a este punto ya sabemos que es igual a este más este. Y si tenemos este valor, bueno, pues V total menos V3 llegamos a V1. Para que lo veáis, V total es igual a V1 más V3. Bueno, pues V1 es igual a V total menos V3. Y ahora que tenemos en este otro lado, aquí nos llega el voltaje total. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje total es igual a V2 más V4. Bueno, pues V2 es igual a V total menos V4.
Porque el valor de la caída de voltaje de este resistor ya lo tenemos, al igual que este, porque es el mismo. Bueno, pues si el voltaje total es igual al que tenemos aquí y V4 es igual a V3, bueno, pues esta operación nos va a dar el mismo resultado que esta de aquí, que esta operación de aquí. Entonces podemos sacar en claro que V4 es igual a V3. Porque ya vemos que tienen que ser iguales para obtener aquí 0 voltios. Entonces, si estos son iguales, V1 y V2 también tienen que ser iguales. Diferentes valores al voltaje 3 y al voltaje 4, pero tienen que ser el mismo para V1 y V2. Y ya habéis visto por qué. Porque V1 es igual a V total menos V3 y V2 es igual a V total menos V4. V total es el mismo valor que tenemos en esta de aquí y V3 es igual a V3. Entonces, esta resta va a ser la misma que esta, nos va a dar el mismo valor. Y también lo podéis ver aquí. Si aquí nos llega el voltaje total y tenemos este de aquí, bueno, pues este menos este da este. Y si aquí tenemos el voltaje total y aquí es V3 porque es el mismo, bueno, pues este menos este nos da V2. Ya vemos que V1 tiene que ser el mismo que V2. Bueno, pues tenemos lo siguiente. V1 es igual a V2 y V3 es igual a V4. Para obtener 0 voltios se tiene que cumplir esta condición de aquí. Que la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 tiene que ser igual a la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 4, porque este menos este, si son iguales, da 0 voltios. Y ya sabemos que si estos dos voltajes son iguales, estos dos también tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de esto de aquí? Bueno, pues ya sabemos que realmente tenemos V1 entre V3 es igual a V1 entre V4. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si aquí tenemos, por ejemplo, 10 voltios y aquí tenemos 5 voltios, bueno, pues 10 entre 5 tenemos 2. Bueno, pues aquí ya sabemos que tenemos 10 voltios y aquí tenemos 5 voltios. Bueno, pues 10 entre 5 es 2. Es decir, la relación de las caídas de voltaje de este lado es igual a la relación de las caídas de voltaje de este otro lado. Es decir, V1 entre V3 es igual a V2 entre V4. Bueno, pues voy a darle un momento al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ya sabemos que para que tengamos aquí 0 voltios como voltaje de salida, ya sabemos que V1 tiene que ser igual a V2 y que V3 tiene que ser igual a V4. Y ya sabemos que las relaciones de las caídas de voltaje entre V1 y V3 es igual a la relación de las caídas de voltaje entre V2 y V4. Pero esto todavía no nos vale, porque nosotros tenemos aquí resistores realmente y sabemos cuál es el valor y también sabemos cuál es el valor del voltaje total, pero no podemos saber cuáles son las caídas de voltaje. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esta parte de aquí, estas relaciones, con los resistores, que es lo que nos interesa realmente? Bueno, pues vamos a aplicar la ley de Ohm para esta parte de aquí. Es decir, V1 es igual a la corriente que está atravesando por el resistor número 1 por el valor de la resistencia del resistor número 1. Y lo mismo para las demás caídas de voltaje. Bueno, pues aquí tenemos I3 por R3 y aquí tenemos I2 por R2 entre I4 por R4. También podemos sacar en claro que la corriente que está circulando desde este punto hasta este otro punto tiene que ser la misma. Es decir, esta conexión ya sabemos que está en serie y que I1 e I3 es la misma corriente, simplemente se ha puesto I1 e I3 para resaltar las resistencias que tenemos aquí. Lo mismo para la parte derecha. I2 e I4 es la misma corriente, porque solo tenemos una trayectoria desde este punto hasta este otro punto. Esto está en serie. Que no os confunda que aquí sea I2 y aquí sea I4. Simplemente se ha puesto así para resaltar estas resistencias, pero ya sabemos que es la misma corriente. Bueno, pues si I1 e I3 es la misma corriente, ya sabemos que esto se cancela. Y lo mismo nos pasa con I2 e I4, que es la misma corriente, entonces se cancela. Entonces ya vemos que tenemos lo siguiente: R1 entre R3 es igual a R2 entre R4. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a quitar todo esto y lo voy a volver a poner.
Bueno, pues ya estoy de vuelta. Para que lo vierais mejor, ya vemos que la corriente I1 es la misma que la que tenemos atravesando por el resistor número 3. Pero como digo, se ha puesto así para resaltar estos resistores, para que sea más claro. Pero realmente esta parte está en serie y aquí tenemos la misma corriente. Y esta otra parte está en serie y aquí tenemos la misma corriente. Bueno, pues voy a intentar ir hacia atrás. Como digo, aquí tenemos que tener 0 voltios para el puente de Wheatstone equilibrado. Y ya hemos visto que para obtener aquí 0 voltios, aquí tenemos que tener el mismo voltaje que tenemos aquí. Es decir, la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 tiene que ser la misma caída de voltaje que tenemos por el resistor número 4. Es decir, el voltaje que nos llega al punto A tiene que ser el mismo que nos llega al punto B, porque ya sabemos que el voltaje que tenemos en el punto A menos el voltaje que tenemos en el punto B es el voltaje que hay entre A y B. Y como son el mismo, bueno, pues obtenemos 0 voltios. Y también llegamos a la conclusión de que si aquí tenemos los mismos voltajes, aquí tenemos que tener también los mismos voltajes. Es decir, que la caída de voltaje del resistor número 1 tiene que ser la misma caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2. Y ya vemos que si eso se cumple, bueno, pues estas relaciones también se cumplen. Y ya simplemente sustituimos esto por la ley de Ohm y llegamos a estas otras relaciones. Ya vemos que R1 entre R3 tiene que ser igual a R2 entre R4. Si esto se cumple, siempre vamos a tener 0 voltios de salida. Y para que lo veáis, imaginemos que aquí nos llegan 15 voltios. Y aquí están llegando 5 voltios y aquí están llegando 10 voltios. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que tener 10 voltios y aquí tenemos 5 voltios. Ya sabemos que 10 entre 5 es 2 y que 10 entre 5 es 2. Es decir, que aquí la relación es la misma. Ahora, ¿qué pasa si tenemos aquí, por ejemplo, 50 ohmios y aquí tenemos 25 ohmios? Y aquí, como digo, nos llegan 10 voltios. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el divisor de voltaje para obtener la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 y por el resistor número 1. Para el resistor número 3, bueno, pues tenemos que multiplicar 10 por la división de 25 entre 75 y vamos a obtener 3,3 periódico. Y lo mismo para este resistor de aquí, vamos a obtener 6,6 periódico, es decir, 10 menos 3,3 es 6,6. Ahora, como digo, aquí queremos los 0 voltios y ya sabemos que R1 entre R3 es igual a R2 entre R4. Y tenemos en esta parte 50 ohmios y aquí tenemos 25 ohmios. Ya sabemos que 50 entre 25 es 2, es decir, 50 ohmios entre 25 ohmios es igual a 2, que tiene que ser igual a R2 entre R4. Bueno, pues ahora imaginemos que aquí tenemos 100 ohmios y aquí tenemos 50 ohmios. Ya sabemos que 100 entre 50 tenemos 2. Bueno, pues aquí nos llegan los 10 voltios. Si hacemos el divisor de voltaje, aquí vamos a obtener 3,3 y aquí vamos a obtener 6,6, que es lo mismo que tenemos en este lado y en este de aquí. Tenemos el mismo voltaje para V3 y V4 y el mismo voltaje para V1 y V2. Pero ya vemos que los valores de resistencia no son los mismos, pero la relación que tenemos aquí de 50 entre 25 que da 2 es la misma que la que tenemos aquí de 100 entre 50, porque da 2. Si todo esto se cumple, ya vemos que la caída de voltaje es la misma que la que tenemos aquí y que esta caída de voltaje es la misma que tenemos aquí. Y vamos a obtener 0 voltios. Bueno, pues una cosa más a decir de este puente de Wheatstone equilibrado. Y es lo siguiente, ya vemos que para obtener 0 voltios, aquí tenemos que tener el mismo voltaje que nos llega a este otro punto, es decir, el mismo voltaje que está atravesando por el resistor número 3 tiene que ser el mismo que está atravesando por el resistor número 4. Bueno, pues ya sabemos que los resistores tienen una tolerancia. Bueno, pues para que realmente esto se cumpla, para que la relación R1 entre R3 se cumpla realmente, o que R2 entre R4 se cumpla y no varíe y sea fija la relación, bueno, pues hay que emplear resistores muy precisos. Si tienen una tolerancia elevada del 5 al 10%, bueno, pues esto no nos va a servir para nada. Realmente necesitamos resistores muy precisos.
Y si empleamos resistores muy precisos, ya sabemos que el valor de la resistencia no varía en un intervalo muy grande, sino que varía en un intervalo de resistencia muy pequeño. Entonces, como digo, tenemos que emplear resistores muy precisos. Ahora, ¿cómo se emplea el puente de Wheatstone equilibrado? Bueno, pues se emplea de la siguiente manera. Normalmente nosotros vamos a conocer el valor del resistor número 2 y el valor del resistor número 4. Van a ser valores fijos. Entonces, si estos valores son fijos y los resistores son muy precisos, bueno, pues la relación que tenemos aquí entre R2 y R4 tiene que ser fija, no va a variar. Bueno, pues como digo, nosotros normalmente vamos a saber estos valores. Y el que no se va a conocer es el del resistor número 1, por cualquier motivo, pero este resistor, el valor de la resistencia de este resistor no se conoce. Y para el resistor número 3 se suele emplear un resistor variable. ¿Para qué? Bueno, pues ya sabemos que la relación R2 entre R4 es la misma que R1 entre R3. Y como digo, R1 no se conoce. Bueno, pues, ¿cómo obtenemos nosotros R1 despejando para R1? Es decir, multiplicamos por R3 en este lado para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué nos queda? R3 por R2 entre R4. Esto es igual a R1, que no conocemos su valor. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos que multiplicar el valor del resistor número 3 por la relación R2 entre R4, que se conoce como factor de escala. Porque imaginemos que aquí nos da 1. La relación nos da 1. Bueno, pues el valor de R1 es R3 por 1. Ahora, imaginemos que esta relación nos da 2. Bueno, pues, ¿cuál es el valor de R1? R3 por 2. Y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que esta relación realmente es el factor de escala. Es lo que hay que multiplicar por el valor de la resistencia del resistor número 3 para obtener el resistor número 1. Y como digo, este es variable. Entonces nosotros, si aquí queremos 0 voltios y sabemos cuál es la relación del resistor número 2 y del resistor número 4, esta de aquí, bueno, pues si empezamos a medir el voltaje, realmente no vamos a tener 0 voltios. Y para llegar a 0 voltios vamos a tener que ir cambiando el valor del resistor variable del resistor número 3. Y lo vamos a ir cambiando hasta llegar aquí a 0 voltios. Bueno, pues una vez que hemos llegado aquí a los 0 voltios, y para ello conocemos ya el valor del resistor número 3, bueno, pues también vamos a obtener el valor del resistor número 1. Bueno, pues para que lo veáis, vamos a verlo con un ejemplo rápidamente. Nos dice que determine el valor del resistor X, es decir, este de aquí, en el puente equilibrado que se muestra a continuación. Bueno, pues como digo, tenemos que saber cuál es el valor del resistor Rx, el de aquí. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues vemos que tenemos el valor del resistor número 2 y el valor del resistor número 4. Y aquí tenemos un resistor variable, de ahí la V. Bueno, pues como digo, nosotros tenemos que ir midiendo el voltaje de salida hasta que lleguemos a los 0 voltios. Bueno, pues como digo, vamos a ir midiendo el voltaje y si no tenemos 0 voltios, vamos a ir cambiando el valor del resistor variable. Y vamos a ir cambiando su valor hasta llegar a los 0 voltios. Una vez que llegamos a los 0 voltios, ya sabemos que la relación que existe entre estos dos resistores es la misma que la que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a darle solución. Como digo, aquí ya se ha llegado a los 0 voltios. Y para ello se ha cambiado el valor del resistor variable hasta los 1200 ohmios. Y también tenemos el valor de estos dos resistores. Ya sabemos que existe una relación. Y esta relación es igual a la que tenemos aquí siempre y cuando tengamos los 0 voltios. Y ya hemos llegado a los 0 voltios cuando hemos estado moviendo este resistor hasta los 1200 ohmios. Es decir, que tenemos R2 entre R4 es igual a Rx entre Rv. Bueno, pues tenemos que despejar para Rx, que es lo que nos interesa. Bueno, pues por Rv esto se cancela y lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues ya vemos que nos queda Rx es igual a Rv por R2 entre R4. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues tenemos Rx es igual a 1200 ohmios, que es el valor del resistor variable, por la relación que hay entre el resistor número 2, que es 150 ohmios, entre 100 ohmios, que es el valor de la resistencia del resistor número 4. Que ya sabemos que este es realmente el factor de escala.
Bueno, pues esto nos da 1800 ohmios. Este es el resultado para este ejercicio que tenemos aquí. Es decir, esta es la resistencia para este resistor en concreto. Bueno, pues lo que nos estaba pidiendo este ejercicio era saber cuál era el valor de resistencia de este resistor desconocido, porque no sabíamos cuál era el valor de resistencia. Pero como dato nos estaban dando estos dos resistores y también el dato del resistor variable, la resistencia del resistor variable. Es decir, que para obtener aquí los 0 voltios se ha tenido que mover el tapón del resistor variable hasta llegar a los 1200 ohmios. Bueno, pues esta condición que nos estaba dando el ejercicio ya estaba en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, como digo, aquí tenemos los 0 voltios. Y existe una relación, ya sabemos que R2 entre R4 es igual a Rx entre Rv. Bueno, pues simplemente hemos despejado para Rx y hemos sustituido los valores. Bueno, pues ya habéis visto lo que es un puente de Wheatstone y cuál es la condición para el puente equilibrado. Ya hemos visto que aquí tenemos que tener 0 voltios como voltaje de salida. Ya hemos visto cómo llegar a los 0 voltios. Y también hemos visto cómo se emplea. Ya hemos visto que tenemos aquí dos resistores fijos y aquí tenemos uno variable. ¿Para qué? Bueno, pues para obtener aquí los 0 voltios. Vamos a ir moviendo el tapón del resistor variable hasta obtener aquí un voltaje de salida de 0 voltios. Y una vez que obtenemos aquí el valor de la resistencia de este resistor variable y tenemos estos dos y ya sabemos que existe una relación, vamos a obtener el valor de la resistencia que nos falta. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el puente desequilibrado y vamos a ver que tiene muchísimas más aplicaciones que el puente equilibrado. Hasta la siguiente.